alumnos del segundo de nivel secundario del Colegio Santa Elena. Les habla el profesor José Solarte. El día de hoy en el curso de literatura estudiaremos el tema narración y macroestructura del texto narrativo. Pasemos a ver a continuación el significado de narración. ¿Qué se entiende por narración? Que es el relato de hechos reales o imaginarios de ciertos personajes a lo largo de un tiempo determinado. Pasemos a ver la siguiente lámina. La narración y sus elementos. La narración tiene 5 elementos principales y estos son narrador, personajes, tiempo, lugar o espacio, acciones o acontecimientos. Tiempo. El tiempo no es más que el periodo en el que se producen los hechos de la narración. Asimismo, se consideran los momentos en los que acaece el relato, presente, pasado o futuro. Lugar o espacio. Es el espacio geográfico en el que se desencadenan las acciones o hechos. Personajes. Son los seres que intervienen en la narración. Pueden ser principales o protagonistas, en quienes recae la historia. Pasemos al siguiente. Acciones o acontecimientos. Son los hechos o acontecimientos que resaltan en la narración. Narrador, por último, es la voz que cuenta o presenta a los personajes y sitúa las acciones. Pasemos a la siguiente lámina. Estructura de la narración. Entonces, ¿cómo se estructura una narración? Se estructura en 3 partes: inicio, nudo o complicación, final o desenlace. Entonces podemos decir por inicio, citando un ejemplo, pudiese ser algo así: un hombre llegó a la puerta que da acceso a un puente, el cual es muy difícil de cruzar, y el guardián le dio paso de manera inmediata. El nudo o complicación sería: el hombre decidió cruzar, pero se quedó a esperar, pues consideró que había tiempo. Muchas personas empezaron a llegar, pero no las dejaron pasar. Y el final o desenlace sería: el hombre decidió cruzar el puente y la muchedumbre reclamó porque pensaban que el hombre había llegado tarde. El hombre les respondió que aún había tiempo. Veamos la macroestructura del texto narrativo. La definición de esta es el contenido semántico global que representa el sentido de un texto, para que éste sea una unidad de comunicación. Debe poseer un núcleo informativo fundamental, que es el tema o asunto del que trata. Su composición, dentro de su composición hay 2: las macroproposiciones y las microproposiciones. Las macroproposiciones son las que constituyen las acciones principales del texto, y las microproposiciones constituyen las acciones secundarias del texto. Entre sus características
Hay dos, la coherencia y la cohesión. La coherencia se refiere a las relaciones de contenido que tienen las ideas. Busca que el texto presente una estructura o un sentido lógico. La cohesión son las conexiones, o sea, los conectores entre las ideas del texto. Las acciones se unen unas con otras con la finalidad de dar unidad a la estructura textual. Veamos la macroestructura del texto narrativo. También está el texto narrativo comprendido por un tema, acciones, y las acciones se componen de acciones principales y secundarias. El tema es el asunto descrito o explicado en el texto. Se identifica con las preguntas. Las acciones, las principales, se puede decir que son los acontecimientos que desencadenan el conflicto de la historia. Obviamente, en la acción principal están involucrados los personajes principales o protagonistas. Y las secundarias son los episodios complementarios que forman la trama de la historia y que giran alrededor de la acción principal. Ahora pasemos por último y pongamos en práctica lo aprendido. Les haré una narración y responderemos unas preguntas juntos en base a la narración. Ok. El título de la narración sería Destino. Leo lo siguiente. Llegué al puente que muy pocos logran cruzar. Pasa, exclamó el guardián, pero me reí y le dije, hay tiempo. Entonces él sonrió y cerró los portones. Al puente que muy pocos logran cruzar llegaron jóvenes y viejos. A todos ellos se les denegó la entrada. Yo estaba ahí cerca, holgazaneando, y fui contándolos uno a uno, hasta que cansado ya de sus ruidos y protestas, volví al puente que muy pocos logran cruzar. La muchedumbre cerca del portón chilló y dijo en voz alta, este hombre llega tarde, pero me reí y les dije, hay tiempo. Por último, el guardián exclamó, pasa. Mientras yo ingresaba, luego sonrió y cerró los portones. Entonces nos hacemos las siguientes preguntas. Identifiquemos el tema del cuento. El tema del cuento pudiese ser el destino de cada persona. ¿Cuáles son los personajes del cuento? Son el hombre, que es el narrador, el guardián y la muchedumbre. ¿Cómo podemos clasificar los personajes en principales, secundarios e incidentales? Entonces decimos que el personaje principal es el hombre, el secundario sería el guardián y la muchedumbre serían los incidentales. Esto ha sido todo en la clase de hoy.